Evidencias del crimen. Testamento. Muerte misteriosa en la casa flotante. Jueves 1 de diciembre del 2005. En el elegante suburbio parisino de Neuilly-sur-Seine. Son las 13:30 horas cuando Gabriel Boisdet, pensionado jubilado, recibe una visita inesperada en la casa flotante donde vive. Me estaba preparando un bocadillo porque mi esposa había salido de compras cuando llegó Frank. Se acercó y me dijo, «Me espera la señora Aubry, pero no me responde». Frank Renard Payan es amigo de Dominique Aubry. La mujer de 57 años vive en la casa flotante anclada junto a la de Gabriel Boisdet, quien tiene un juego de llaves de repuesto. Le dije, «Te voy a prestar las llaves. Adelántate, estoy preparando un bocadillo». Entonces, se fue. Luego, unos segundos después, lo escuché gritar, «Gaby, Gaby, Gaby, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema?», le dije. «Ven a ver, ven a ver», gritó completamente en pánico. Gabriel Boisdet se apresura hacia la casa flotante de su vecina. Así que fui a su casa. Y cuando abrí la puerta y vi a Dominique colgando de la escalera, estaba atónito, impactado. En la entrada de la casa flotante, el jubilado descubre el cuerpo sin vida de Dominique Aubry, colgando de una soga. Ver a una mujer muerta ya es bastante grave, pero a una ahorcada me congeló la sangre. No podía moverme. Así que dije, hay que llamar a la policía. Ese día el oficial de turno en la estación de policía era el capitán Jean-Pierre Colomby. Mis colegas y yo estábamos de guardia cuando recibimos una llamada a primera hora de la tarde informándonos que habían encontrado a una mujer ahorcada en su casa. Así que nos dirigimos hacia allí inmediatamente después de recibir la llamada. Cuando el policía llega a la casa flotante queda muy impresionado por su gran tamaño. Era una barcaza de gran tamaño. Creo que se le puede llamar así. Con dos niveles. Un nivel inferior amplio y espacioso y un nivel superior al que se accedía a través de una escalera interior. Tenía una superficie total de 200 metros cuadrados. El capitán Colombier luego camina por el puente que conduce hacia la casa flotante. Había una atmósfera de quietud y de frialdad a bordo, como si nadie viviera ahí. Esa sensación se intensificaba por la presencia del cuerpo. El policía procede con un examen inicial de la escena, empezando por una observación detallada de la víctima. Estaba colgada con una soga náutica. Sus pies casi tocaban el suelo. Llevaba un par de jeans y un suéter, y el suéter estaba ligeramente levantado arriba del ombligo. El capitán Colombier también toma numerosas fotografías para capturar cada detalle de la escena. Las primeras fotografías que tomé eran imágenes muy detalladas sobre la posición del cuerpo, la cara, primeros planos del nudo alrededor del cuello, de la soga, y particularmente del nudo de la soga alrededor de los dos barrotes de la escalera de caracol. Como es común en estos casos, un médico forense también es enviado a la escena. Es la doctora Anne Martinot, quien se fija inmediatamente en la soga utilizada para el ahorcamiento. Medimos sistemáticamente la longitud de la soga y la distancia entre el punto donde estaba sujetada y el suelo, ya que los pies estaban tocando el suelo. Esto no era muy común, ya que la mayoría de las personas se cuelgan de un nivel más alto. Aquí la extensión de la soga, la extensión del cuerpo no eran un problema, pero era necesario tenerlo en cuenta y tomar medidas precisas. La forense también examina la forma en que está atada la soga alrededor del cuello de la víctima. La soga estaba en una posición submandibular. La cabeza estaba inclinada hacia la derecha, el nudo estaba a la izquierda.
Lo que también debemos buscar, y que en el caso de la señora Aubry eran evidentes, son signos de asfixia mecánica. En particular, la cianosis, que es la decoloración azulada de la piel o de las membranas mucosas. La señora Aubry tenía los labios púrpura, al igual que las extremidades. La soga se corta cuidadosamente antes de enviarla al laboratorio para su análisis. Luego, el cuerpo de Dominique Aubry se coloca en el piso para ser examinado más a fondo. Luego centramos nuestra atención en el surco dejado por la soga, en particular, si las marcas del cuello corresponden al tejido de la soga que se utilizó. En el caso de la señora Aubry, el tejido en espiral de la soga estaba marcado en su piel. Después de este examen preliminar, la forense concluye que todas sus observaciones son compatibles con la muerte por ahorcamiento, que ocurrió más de 8 horas antes del descubrimiento del cuerpo. Por su parte, los oficiales de policía continúan con la investigación. En el suelo, frente a la víctima, había 2 sillas volcadas. La particularidad de estas sillas es que sus respaldos estaban rotos. Esto era muy importante porque, por lo tanto, podíamos asumir que Dominique estaba de pie sobre las sillas. Era un factor que podíamos establecer y era extremadamente relevante poder saber que había un objeto sobre el cual la mujer podía pararse para colgarse. Aparte de las 2 sillas, todo lo demás está en orden. No hay señales de entrada forzada en este auténtico museo flotante, el cual el capitán de la policía recuerda muy bien. La residencia estaba literalmente llena de valiosas obras de arte y objetos de colección. Incluso había un cuadro de Lautrec en la entrada y un Miró en la sala de estar. Había esculturas de Cézanne, muebles de Bugatti. Personalmente, nunca antes había visto algo así. Durante mis observaciones iniciales en la sala de estar, entre 2 sofás, noté la presencia de una pequeña mesa de café sobre la que había unas pastillas de ansiolíticos y somníferos. Al lado de estos había un vaso con residuos blancos en el fondo y una botella de vodka. Todo esto lo recogimos y lo sellamos. ¿Habrán tenido estas pastillas algo que ver con la muerte de Dominique Aubry? ¿Se las habría tomado antes de morir? Por ahora, la teoría del suicidio parece ser la más probable. Había pastillas. La mujer se encontraba colgada después de que evidentemente había acomodado las sillas frente a ella o junto a ella, no lo sé. En todo caso, no había nada que indicara otra cosa. Pero antes de dejar la escena, el oficial toma una última medida de precaución. Solicité que un equipo de la estación de policía de Neuilly-sur-Seine hiciera guardia frente a la entrada para evitar que alguien entrara a la casa flotante. Había demasiados objetos valiosos a bordo como para dejarlos desprotegidos y la casa no estaba cerrada. El cuerpo de Dominique se transporta al Instituto de Medicina Forense de París para hacerle una autopsia. El hecho de que se declare como un suicidio al inicio no descarta la posibilidad de otra causa de muerte y otras circunstancias. El propósito de la autopsia es verificar que haya signos de ahorcamiento, pero también es verificar que no haya señales que indiquen la intervención de un tercero en el ahorcamiento. Señales que indicarían que no fue un suicidio, sino un homicidio. Por ejemplo, moretones alrededor de las muñecas, en los brazos, en los tobillos, en cualquier parte del cuerpo donde la víctima podría haber sido retenida. Eso indicaría que la víctima fue colgada a la fuerza. Durante el examen externo del cuerpo, el experto forense no encuentra marcas que indiquen que Dominique fue retenida por la fuerza o que se defendió de un agresor. Para asegurarse de que no haya sido estrangulada antes de ser colgada, vuelve a examinar las marcas de su cuello. La estrangulación manual deja huellas muy distintivas y el estrangulamiento con una soga deja un surco con características muy específicas que no eran en absoluto las que encontramos en el cuello de la señora Aubry. El cuello de la señora Dominique Aubry tenía marcas superficiales que correspondían al ahorcamiento.
El experto toma una muestra de la piel del surco y examina el cuerpo internamente para poder observar los diferentes órganos. Los pulmones atraen su atención. Los pulmones de la señora Aubry eran inusualmente pesados. Para una mujer de su constitución, normalmente deberían pesar alrededor de 200 gramos, y cada pulmón pesaba más de 800 o 900 gramos. Así que este era un signo de congestión pulmonar, común en los casos de asfixia. Después de la autopsia, el experto forense concluye que la muerte es compatible con un suicidio por ahorcamiento. Pero también se solicita el análisis toxicológico para determinar si el cuerpo tiene rastros de sustancias tóxicas. En un caso por ahorcamiento, el análisis toxicológico no solo se realiza para determinar la causa, sino también para conocer las circunstancias de la muerte. Mientras esperan los resultados, los oficiales continúan con la investigación. Incluso si tenemos la certeza de que la investigación en cuestión es bastante estándar, en este caso un suicidio, tenemos que llevar a cabo procedimientos de investigación de rutina, como preguntar por el vecindario, entrevistar a los familiares para determinar el perfil de la víctima, preguntar si tenía tendencias suicidas. No siempre lo sabemos, por lo que necesitamos averiguar cómo era esa persona y en qué contexto ocurrió la muerte. Las primeras entrevistas permiten a los investigadores obtener una imagen más clara de la víctima. Dominique Aubry, de acuerdo con todos los que la conocían y de acuerdo con todos sus seres queridos, era una mujer extraordinaria y excepcional. Era original, era divertida, amaba la vida, amaba las fiestas. Durante 30 años, Dominique Aubry estuvo felizmente casada con su exitoso esposo Jean. Dominique Aubry se había casado con un rico comerciante de antigüedades, quien había hecho su fortuna en el Art Nouveau Art Deco. Eran una pareja muy unida. Trabajaban juntos e iban a fiestas juntos. Pero les gustaba mucho la fiesta. Bebían mucho alcohol y ella vivía completamente a través de él. Era una especie de efecto Pigmalión. Tenían un estilo de vida muy agitado. Llegaban a casa a las 3 de la mañana, prácticamente 4 o 5 veces a la semana, vestidos con sus mejores galas. Una vez el nivel del agua estaba muy alto. Él iba en un smoking y cuando caminó por el puente se empapó de pies a cabeza. Una de las mujeres en su círculo social los describió como una pareja burguesa de rock and roll. Eso los describe muy bien. Pero en diciembre del 2004, durante un viaje a la isla Mauricio, su vida se puso de cabeza. Gabriel Boisdet recuerda la última conversación telefónica que tuvo con su amigo y vecino Jean Aubry. Me llamó 3 veces por teléfono esa semana, lo que era inusual para él. Dijo, ven por mí. No me siento bien, así que fuimos al aeropuerto y vimos a Dominique con un piloto de avión, un policía y el director del aeropuerto. Ella se acercó a nosotros. Estaba blanca como una sábana. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Jean está muerto, dijo. Murió en el avión. Unos minutos después del despegue, Jean Aubry murió después de sufrir un ataque cardíaco. Debió haber sido una experiencia traumática volar a casa sentada al lado del cadáver de su esposo. Y me dije, espero que no empiece a beber, porque en el estado en el que está, eso sería terrible. Y eso fue exactamente lo que hizo, porque sin su esposo, la vida era insoportable para ella. Lo había perdido todo. Se sentía extremadamente sola y ahogaba su dolor en alcohol. Bebía en exceso, hasta el punto de intoxicación. Y, además del alcohol, también comenzó a tomar pastillas. Tras la muerte de su marido, Dominique Aubry se encuentra completamente sola. Las pastillas para dormir y el alcohol son ahora parte de su vida. Efectivamente, estaba perdida por completo. Estaba sola en su enorme casa flotante. Había sido demasiado para ella. Era muy infeliz y estaba deprimida, sin duda, pero estaría lo suficientemente deprimida como para suicidarse. Sus amigos pensaban que sí era capaz de hacerlo. De hecho, ya lo había intentado unos meses antes de su muerte. Los investigadores se enteran de que Dominique ya había intentado terminar con su vida al ingerir grandes cantidades de pastillas y alcohol. Esto fue el 3 de julio del 2005, es decir, apenas 5 meses antes de su muerte.
y fue nuevamente su amigo Frank Renard quien la encontró en su casa flotante. Llegó justo a tiempo. Ella se había desmayado y él la hizo vomitar todo lo que se había tragado. Así fue como le salvó la vida la primera vez. Un día después de la muerte de Dominique, Frank Renard es interrogado por los investigadores. Quieren saber cuándo fue la última vez que visitó a su amiga. Durante su primer interrogatorio como testigo, Frank Renard Payan nos dijo que había cenado con Dominique Aubry la noche anterior y que durante la cena habían empezado a planear un viaje a un famoso club vacacional. Por lo que nos dijo, la cena transcurrió sin incidentes, aparte del hecho de que no pudieron llegar a un acuerdo sobre el destino de sus vacaciones. La cena, acompañada de algunas copas, termina temprano. Frank Renard sale de la casa flotante de Dominique alrededor de las 9:30 de la noche y promete regresar al día siguiente. Pero es el 1 de diciembre el día que descubre el cuerpo sin vida de su amiga. Los interrogatorios a los amigos corroboran la teoría del suicidio. También se confirma por los resultados de los análisis toxicológicos que hay alcohol en la sangre. 2.44 grados de alcohol normalmente no causan la muerte. Por otro lado, cuando esto se combina con otros depresores del sistema nervioso central, como los ansiolíticos, esto podría causar la muerte. Todo depende de la concentración de los medicamentos. El análisis toxicológico revela la presencia de medicamentos para dormir y ansiolíticos en el cuerpo de Dominique. La concentración de los medicamentos que se encontraron en la sangre no era suficiente para causar la muerte. Las pastillas para dormir estaban en un nivel ligeramente alto y el medicamento ansiolítico estaba en un nivel terapéutico. Por lo tanto, estos medicamentos no habían sido la causa de muerte. Para el experto, la ingesta de alcohol y medicamentos no causaron la muerte de la víctima, pero son síntomas de un intento de suicidio. Muy a menudo en los suicidios, la gente ingiere alcohol, también medicamentos ansiolíticos o hipnóticos porque liberan la inhibición y facilitan el acto. El alcohol y las drogas psicotrópicas que modifican el comportamiento suelen estar presentes en un intento de suicidio. Después de estos análisis se expide un permiso para enterrarla y el cuerpo de Dominique es cremado. A pesar de todo, el capitán Colombier tiene la sensación de que este caso todavía no ha terminado. Su intuición se ve reforzada por la extraña llamada telefónica que recibió el mismo día que se descubrió el cuerpo de Dominique. Durante las observaciones iniciales recibió una llamada telefónica de un notario público. Era el notario de Dominique Aubry, quien manejaba sus asuntos. Y durante esta conversación, el empleado con el que hablé por teléfono me informó de la existencia de un testamento que, cito, iba a ser impugnado. Estaba un poco avergonzado por la situación. Estábamos en la casa de una mujer muy rica que acababa de morir en circunstancias violentas y cada vez más complejas. Esta información es aún más inquietante, ya que Dominique era dueña de una fortuna considerable, estimada en varios millones de euros. Esto fue confirmado por el subastador, quien me dijo en ese momento: capitán, mire bien a su alrededor. Aquí tiene una de las colecciones privadas de arte moderno más valiosas del mundo. Había un taburete de 25.000 euros. Tenían una tienda en la avenida Mozart, un puesto en el mercado de antigüedades de Saint-Antoine. Luego estaban las pólizas de seguro de vida y ella también tenía dinero en Suiza. Así que era una fortuna considerable, estimada en 10, 12 o 14 millones de euros. Pero ¿quién heredaría esta fortuna? La pareja no tenía hijos y Dominique Aubry no era cercana a su madre y a su hermano. No tenía una buena relación con su hermano porque él solo venía a verla cuando necesitaba dinero. John Aubry le había prestado dinero y él nunca lo había devuelto. Una cosa estaba bastante clara en esta investigación. Dominique Aubry detestaba a su hermano y no quería que heredara nada de su fortuna. Con la muerte de Dominique Aubry, su herencia está disponible, pero los investigadores luego descubren que ha desheredado a toda su familia en beneficio de una sola persona. Frank Renard Payan es el único legatario de Dominique Aubry. Hereda todo: la casa flotante, las obras de arte, la tienda en la avenida Mozart. Dominique Aubry había organizado la asignación de su herencia de acuerdo con lo que permitía la ley para legar las 3/4 partes de su fortuna
a alguien que no era su heredero natural. Con 36 años, Frank Renard hereda una fortuna estimada en 14 millones de euros. Sin embargo, en el interrogatorio, unas horas después del descubrimiento del cuerpo, afirma que no sabía nada de esta herencia. Durante su primer interrogatorio como testigo, Frank Renard Payan declaró que no tenía conocimiento de la existencia de este testamento. Sabía que Dominique Aubry quería desheredar a su familia, pero no sabía nada de un testamento relacionado con él. Afirmó desde el principio que no tenía conocimiento de la existencia de este testamento. Lo sostuvo hasta el final. Esta actitud despierta la curiosidad de los investigadores. Quieren saber más sobre la última persona que vio a Dominique con vida y quien además la descubrió muerta. Frank Renard Payan era un joven de una muy buena familia. Él tenía un hermano y una hermana que habían sobresalido en sus estudios y ahora tenían carreras brillantes. Pero Frank no estaba en absoluto en esta categoría. No estudiaba, solo quería divertirse, disfrutar de la vida nocturna. Trabajaba como organizador de eventos en clubes nocturnos de moda. Estaba más interesado en el placer y la diversión que en algo serio como los estudios o una carrera. Hijo de un juez del alto tribunal, Frank conoció a la pareja en una discoteca en los años 80. Tenía solo 17 años en ese entonces. La relación que tenía con Jean y Dominique Aubry era muy estrecha. Como no tenían hijos propios, lo consideraban una especie de hijo espiritual. Se convirtió en un verdadero apoyo emocional para Dominique Aubry. Dominique le dio cada vez más importancia en su vida después de la muerte de su esposo. Tal vez demasiada, dirían algunos. En este contexto, la decisión de Dominique de nombrar a Frank Renard su único heredero no es una sorpresa para sus amigos. Era más que una amistad cercana. Era una relación íntima. Muchos testigos dijeron que Frank era el hijo espiritual de Jean y Dominique, o el hijo que a ellos les hubiera gustado tener. Sin embargo, el testimonio de un vecino y amigo de la pareja contradice esta versión idílica de la historia. Un amigo de Dominique declaró que durante una cena se había sentido un poco sorprendido por la actitud de Frank, ya que había insistido a Dominique Aubry que lo nombrara su único heredero. Esta cena le había dejado un mal presentimiento e incluso había dicho que estaba un poco preocupado por ella. Unos días más tarde, otro testimonio refuerza las sospechas de los investigadores sobre Frank Renard. Uno de los vecinos de Dominique Aubry le dijo a Colombier que la noche anterior a la muerte de Dominique Aubry había visto a Frank Renard y a otro hombre cenando con ella. Frank Renard Payan simplemente olvidó mencionar que no estaban solos. Estación de policía. De inmediato fue convocado a la estación de policía para explicar su descuido. Cuando le pregunté a Frank Renard por qué no había mencionado la presencia de una tercera persona en esta cena, simplemente respondió porque nadie me lo preguntó. Es obvio que no le preguntamos, pero tampoco podríamos haberlo adivinado. Creo que alguien que no cuenta toda la historia sobre lo que sucedió es alguien que miente. Incluso si dicen que lo olvidaron, las circunstancias son tales que parece ser una omisión muy extraña. Finalmente me dijo que el hombre que cenó con Dominique y con él se llamaba Olivier Eustache. Este segundo hombre es convocado a su vez y es interrogado por los investigadores. Olivier Eustache, de 35 años, comienza contando cómo conoció a Dominique y a Frank en un club de vacaciones en agosto del 2005, 4 meses antes del trágico evento. Pasaron buenos momentos juntos. Al final de las vacaciones prometieron mantenerse en contacto, como se hacen en este tipo de situaciones. En general, estas son solo promesas vacías, pero en su caso mantuvieron su palabra y en París continuaron viéndose regularmente. Así lo hicieron. La personalidad de Olivier Eustache era completamente diferente a la de Frank Renard Payan. Si bien Frank daba la impresión de ser algo frívolo y superficial, interesado solo en salir de fiesta y pasar un buen rato, Olivier era mucho más solemne, físicamente también.
Tenía cara de pocos amigos, no era para nada expresivo. Cuando los conoce, se acaba de separar de su esposa y está sumido en una gran depresión. A partir de entonces, no se separa de sus nuevos amigos. Frank Renard Payan ocupaba un lugar muy importante en la vida de Dominique Aubry, y donde quiera que estuviera Frank, Olivier estaba cerca. Olivier confirma que la noche antes de la muerte de Dominique estaba en su casa flotante con Frank Renard. Cenaron relativamente temprano. Nos contó lo que habían comido: pollo frío, ensalada, un yogur, una comida sencilla, y luego la conversación había pasado a sus vacaciones de invierno. Dominique Aubry quería ir a Senegal, un viaje que ya había hecho con Jean Aubry. Pero a Frank y a Olivier la elección les pareció un poco mórbida y le dijeron que no les gustaba, que era para personas mayores. Esto condujo a una discusión y entonces los hombres se fueron un poco disgustados. Así que se fueron alrededor de las 9:30 p.m., la dejaron en la casa flotante en un estado avanzado de embriaguez. Luego, según Olivier Eustache, encontraron a una amiga con la que habían pasado el resto de la noche. Olivier también es interrogado sobre el famoso testamento de la víctima. No solo sabe que Frank es el único heredero de Dominique, sino que también les dice a los asombrados investigadores que él mismo acompañó a la millonaria con el notario para formalizar esta decisión. Lo que siempre me ha parecido extraño es que un hombre joven del que nadie había oído hablar, que no había sido amigo de Dominique Aubry desde hacía mucho tiempo, podría haber ganado un lugar tan importante en su vida como para acompañarla con el notario para establecer disposiciones testamentarias decisivas sobre su patrimonio y sobre sus bienes. Era inusual que alguien ajeno a la familia fuera su único heredero, pero que Olivier Eustache la acompañara a la notaría para formalizar esto, y sin que Frank supiera nada al respecto. Bueno, era muy extraño. Era imposible que Frank Renard no supiera que él era el único legatario del testamento. Era imposible. Para los investigadores, las dudas comienzan a acumularse en torno al dúo de Payan y Eustache. Era bastante normal que la sospecha cayera sobre Frank Renard Payan y Olivier Eustache. No era ilógico. Si se había cometido un asesinato, había un motivo. 14 millones de euros, si no es que más estaban en juego. Tal fortuna puede despertar la codicia, no hay duda de ello. Pero eso no constituía una prueba. Al final de las entrevistas, el capitán Colombier está convencido de que Frank no ha dicho toda la verdad, pero no tiene evidencia física que pueda confirmar sus sospechas. Necesitábamos mantener a Frank Renard bajo custodia. Esta fue la petición que le hice al Ministerio Público, pero lamentablemente no se aplicó, porque en ese punto de la investigación habríamos tenido que continuar con ella. Nunca he visto un caso en el que se le niegue el permiso a un oficial de investigación para que mantenga bajo custodia a un sospechoso para interrogarlo. A pesar de las dudas de la policía, el caso se cierra el 23 de enero de 2006. En lo que respecta a la ley, la muerte de Dominique fue un suicidio. Pero la madre y el hermano no están de acuerdo con esta teoría. Deciden instigar procesos civiles y presentar cargos por asesinato. La razón por la que este caso se presentó ante los tribunales fue porque el hermano presentó una queja como demandante para obligar a la ley a investigar. Estaba convencido de que su hermana había sido asesinada. Había una herencia implicada que podía constituir un motivo sólido y efectivamente podía llevar a la ejecución de un acto criminal grave. 8 días después, se abre una investigación judicial. El Departamento de Investigación Criminal de París comienza desde cero. 2 meses después de la muerte de Dominique, la prioridad de los investigadores es que el cuerpo sea reexaminado para buscar cualquier evidencia posible de asesinato. Pero como la víctima ha sido cremada, una nueva autopsia es imposible. Por lo tanto, el juez ordena un nuevo análisis que se lleva a cabo en los órganos y los tejidos extraídos del cuerpo durante la autopsia. Durante el examen anatomopatológico, buscamos signos microscópicos que confirmaran
el diagnóstico inicial del médico forense, o por el contrario, lo refutaran. Sorpresivamente, el nuevo examen de los órganos arroja conclusiones contrarias a las de la autopsia inicial. En el examen microscópico, los pulmones mostraban una congestión significativa, la cual no era un signo característico de una asfixia mecánica. Esta se acompaña más bien de una ruptura alveolar. Esto indica que Dominique Aubry no murió por ahorcamiento. Entonces, empezamos a sospechar que la asfixia podría haber sido causada por otra cosa. Por ejemplo, estrangulación o sofocación forzada. Otra muestra también llama la atención del experto forense. Fragmentos de la laringe de la víctima. Estos parecen presentar signos de fractura que no se notaron durante la primera autopsia. Esta estructura se daña normalmente por la soga durante el ahorcamiento. Cuando se produce una fractura mientras la persona está viva, se acompaña de un ligero sangrado. Aquí no había sangrado. Esto podría significar que el cuerpo fue manipulado después de la muerte, un ahorcamiento post-mortem y por lo tanto la participación de un tercero. Después de este examen anatomopatológico, las conclusiones del experto forense son concluyentes. Dominique no pudo haberse suicidado. Fue víctima de un asesinato, un escenario que valida las sospechas de su familia y de Jean-Pierre Colombier. Había varios elementos que llamaron mi atención como policía. El contenido de alcohol en la sangre, el consumo de medicamentos, una situación poco común y nociva. Para mí era la configuración clásica de un homicidio. Ahora, al considerar esta muerte como un homicidio, los investigadores buscan evidencia en la casa flotante de la víctima al examinar la más mínima pista que haya quedado, pero su investigación resulta difícil. Nos dieron el caso 2 meses después, por lo que no pudimos llevar a cabo las investigaciones técnicas, las cuales son procedimientos estándar para el Departamento de Investigaciones Criminales. Examinamos de nuevo la posición de las sillas, los vasos, las botellas, pero sin estar seguros de que estos objetos no se habían manipulado o movido anteriormente, porque entre el momento en que nos dieron el caso y el momento en que se inició la investigación de la muerte, había muchas personas en la casa flotante, incluidas personas especialmente involucradas en la investigación. El vaso que se había encontrado en la mesa de café al lado del paquete de medicamentos vacío se somete a un examen toxicológico. El experto comienza analizando el residuo de polvo en el fondo del vaso. El residuo de polvo en el vaso correspondía al que se encontraba en el contenido del estómago, es decir, un medicamento hipnótico y un ansiolítico. Los paquetes vacíos de estos 2 medicamentos se encontraron cerca del cuerpo. También encontramos una concentración muy alta de alcohol en el contenido del estómago, lo cual era una prueba de que justo antes de la muerte, 1 hora antes aproximadamente, la víctima había ingerido alcohol en combinación con los 2 medicamentos, un ansiolítico y un hipnótico o somnífero. Este análisis corrobora el escenario de que Dominique ingirió el contenido de los 2 paquetes de pastillas y una gran cantidad de alcohol. Pero en el caso de un asesinato, ¿podría alguien haberla hecho ingerir estas pastillas sin su consentimiento? Ingirió una dosis tremenda. No veo cómo alguien podría ingerir una dosis así sin estar consciente de ello. Es posible, por supuesto, obligar a alguien a beber un líquido que contenga píldoras trituradas. Pero en la autopsia no se encontraron signos de violencia en el cuerpo. Si alguien fuera obligado a beber a la fuerza, seguramente presentaría marcas de violencia. Esto plantea la cuestión de si después de haber ingerido esta dosis considerable de píldoras y alcohol, Dominique habría sido capaz de ahorcarse. Antes de tomar las pastillas y el alcohol, podría haber preparado la soga. Luego habría bebido el vaso de alcohol que contenía las pastillas. Se habría parado sobre la silla que ya estaba acomodada con la soga. La habría colocado alrededor de su cuello y habría empujado la silla.
No creo que esta teoría pueda ser excluida. Incluso si había bebido mucho, era alguien quien estaba acostumbrada a beber mucho alcohol y a tomar muchas pastillas. Pero el capitán Colombier no está de acuerdo con esto, porque según él, un detalle no encaja. La casa flotante estaba en completa oscuridad. Estaba completamente oscuro, así que esto significaría que, después de haber hecho el nudo, o al menos después de haber puesto todo en su lugar para colgarse, Dominique Aubry apagó las luces. Se subió a las 2 sillas, se colocó la soga alrededor del cuello y se colgó. Esto parece totalmente improbable, dado su estado de intoxicación en el momento. El vaso se analiza más a fondo, esta vez para saber con precisión quién lo sostuvo y quién bebió de él. Los expertos buscan huellas dactilares y rastros de ADN. Normalmente, si un objeto tiene rastros de saliva, deberíamos encontrar ADN. Pero sorprendentemente no aparecen rastros de ADN en el vaso, ni siquiera de la víctima. Esto significa que ella no tocó el vaso, o bien que sí lo tocó, pero alguien lo limpió después. Si bien estos análisis revelan algunas inconsistencias relacionadas con la muerte de Dominique, no aportan ninguna prueba concluyente de asesinato o de la implicación de Frank y Olivier Eustache. En este caso, hay dudas, sospechas, algunos elementos que plantean interrogantes, pero no aparece una imagen clara y completa de los hechos. En ningún lado. Testamento. Los investigadores deciden enfocar su atención a los movimientos de los dos hombres la noche del trágico evento. Frank Renard y Olivier Eustache afirmaron haber cenado con Dominique en su casa flotante y luego haber salido de ahí a las 9:30. Luego se encontraron con una amiga alrededor de las 11 en un bar del Distrito 8 de París. Estas declaraciones son confirmadas por la geolocalización de sus respectivos celulares. Durante el tiempo que pasaron con la señora Aubry, pudimos localizar de manera efectiva las llamadas o comunicaciones realizadas en el sector Neuilly-sur-Seine, y más tarde en la noche, cuando dijeron haber tomado una copa en un bar en el oeste de París, las ubicamos en esta área. Pero hay un detalle que todavía plantea una interrogante. Entre las 9:30 y las 11 de la noche, ambos teléfonos estuvieron inactivos. Ninguna antena detectó la señal de alguno de los dos teléfonos. Aún más sorprendente es que el teléfono de Frank permaneció inactivo hasta la mañana siguiente. Entre las 8:23 y las 11:05 p.m. para Olivier Eustache y entre las 6:45 p.m. y las 9:15 a.m. de la mañana siguiente para Frank Renard, no hubo actividad telefónica. Ningún mensaje de texto enviado o recibido, ninguna llamada realizada o recibida, silencio total. Y este silencio no era normal en sus hábitos telefónicos. En ningún momento en los días y semanas anteriores o en los días y semanas siguientes existió un periodo de silencio así. Entonces, ¿dónde estaban los dos hombres entre las 9:30 y las 11 p.m.? Al ser interrogados sobre este punto, afirman que estaban hablando en el auto, fuera de la casa de Frank Renard, antes de irse a un bar. De hecho, esta situación era muy difícil de verificar. Dos hombres en un auto estacionado afuera de la casa de uno de ellos, no había testigos, no había forma de verificarlo, así que era una explicación que todavía dejaba una interrogante. Si vemos el asunto desde una perspectiva benévola, podríamos decir, si no encontramos nada es porque no pasó nada. Por ejemplo, si mañana uno de tus amigos es encontrado muerto y alguien te pregunta dónde estuviste de tal a tal hora y quién puede testificarlo, tú te puedes sentir incómodo, muy incómodo. Los investigadores quieren saber si la muerte de Dominique ocurrió en el momento en que los teléfonos celulares de los dos sospechosos estaban inactivos. Para determinar la hora exacta de la muerte, los expertos analizan el bolo alimenticio de la víctima. El análisis del bolo alimenticio nos permite identificar los restos de alimentos, papas, carne, etc.,
y por lo tanto relacionarlos con el momento de la última comida de la víctima. Eso sirve como base para evaluar el periodo de tiempo post-mortem. Una vez más, los resultados de este análisis desconciertan a los investigadores porque revelan que Dominique murió alrededor de las 10 p.m. El momento de la muerte establecido por los expertos forenses indicaba que la muerte había tenido lugar durante un poco después de la partida de los dos hombres. Esta información fue muy reveladora y planteó muchas preguntas por parte de los demandantes. Pero para el Dr. Sapané, el análisis del bolo alimenticio siempre debe interpretarse con precaución. Hay numerosos elementos que influyen en el tiempo que permanece la comida en el estómago, en particular el alcohol. También debemos tomar en cuenta el estado de estrés. Podemos imaginar que alguien que está a punto de suicidarse tiene cierto grado de estrés. Y finalmente, la presencia de una gran cantidad de productos farmacéuticos, por lo que no podíamos confiar en el bolo alimenticio para establecer el momento preciso de la muerte. La última pista de la que los investigadores quieren obtener información es la soga que se usó para colgar a Dominique. Si es un caso de homicidio, esta soga podría ser el arma homicida. Por lo tanto, es analizada meticulosamente. No era tanto la soga la que sorprendió o la que planteó las preguntas, sino la forma en la que se habían hecho los nudos. Un nudo alrededor del cuello de Dominique Aubry y un sofisticado nudo en forma de 8 alrededor de los barrotes de la escalera. Es un tipo de nudo muy especial, conocido como nudo de marinero o escalador. No es muy común. Estos nudos no son fáciles de hacer, y sin embargo, todos los amigos de Dominique afirman que ella no era muy hábil con las manos. Todos los amigos de Dominique dijeron que ella era incapaz de hacer un nudo como ese. No era buena para eso. Todos dijeron lo mismo. Dominique era capaz de suicidarse, pero era incapaz de hacer un nudo en forma de 8. Es bastante complicado hacer un nudo así alrededor de los barrotes de una escalera y luego ajustar la soga a la longitud exacta necesaria para colgarse, especialmente bajo la influencia del alcohol y de medicamentos. Creo que eso sería extremadamente difícil. Luego se realizan pruebas genéticas en la soga. Las pruebas se enfocan principalmente en el nudo que rodeaba el cuello de Dominique. Los resultados revelan la presencia del ADN de la víctima, pero también se encuentra otro rastro de ADN, el de su amigo Olivier Eustache. El hecho de que el ADN de Olivier se haya encontrado en la soga no lo ayudó para nada. Su ADN se había hallado en la misma soga que sirvió para colgar a Dominique. Se realizan más pruebas en el nudo que se hizo para atar la soga alrededor de los barrotes de la escalera. Los resultados son aún más sorprendentes. El ADN de Olivier también se encuentra ahí, pero no hay rastro del ADN de Dominique Aubry. Es difícil imaginar que el ADN de Dominique no se haya encontrado, ya que se supone que ella había atado el nudo, por lo que en teoría su ADN debería haber estado en toda la soga. Nos preguntamos cómo había sido capaz de manipular la soga y atarla, pues se necesitaba mucha fuerza para hacer un nudo así, sin haber dejado ningún rastro de ADN en ella. Los investigadores finalmente tienen evidencia física que implica a los dos amigos de la víctima. Los resultados de la autopsia y este ADN permite a la policía ponerlos bajo custodia. Olivier Eustache dio una explicación simple para esto. Había sogas por toda la casa flotante y eran idénticas a las que se encontró alrededor del cuello de Dominique Aubry. Dijo que a veces jugaba a ser Tarzán y usaba las sogas para balancearse de un bote a otro, que seguramente usó esa soga. Para la experta en ADN, esta versión de los hechos es plausible.
Sin duda tocó la soga en algún momento, pero como el ADN no puede ser fechado, no sabemos con precisión si tuvo conexión con el crimen. El ADN es una pista. Siempre debemos tratar de ser objetivos. Es una evidencia física, por supuesto, pero que necesita ser confirmada por un número de factores. Era una evidencia objetiva, pero no era prueba suficiente de que él había colgado a Dominique Aubry con esa soga. No era suficiente. No podemos condenar a alguien por una impresión. Hay casos que llamamos circunstanciales. Este era uno de ellos. Dado el conjunto de pruebas, el juez de instrucción decide acusar a los dos hombres por el asesinato de su amiga Dominique. Pero el caso es poco sólido. El juez entonces solicita un tercer análisis forense, esta vez solo con la revisión del archivo. Una vez más, el experto confirma la teoría del asesinato y plantea varios posibles escenarios criminales. Podría haber sido asesinada de varias maneras diferentes. Podría haber sido estrangulada o asfixiada. O incluso podría haber sido colgada mientras aún estaba viva pero inconsciente. Estos nuevos análisis apoyan las sospechas de los policías sobre la culpabilidad de Payan y Eustache. Los dos sospechosos son inmediatamente encarcelados. Desde su celda, los dos hombres alegan su inocencia. El juez de instrucción, que no tiene evidencia física concluyente, decide continuar la investigación. Ordena un examen sin precedentes en la historia legal. Una confrontación entre los dos sospechosos y el perro de la víctima, un dálmata llamado Theo. Como el perro era el único testigo de lo que había sucedido esa noche en la casa flotante, hizo que llevaran al perro con Frank y Olivier para observar las reacciones del perro. La teoría de trabajo consistía en colocar al perro Theo en presencia de los dos hombres acusados, y si el perro mostraba alguna reacción hostil hacia cualquiera de ellos, esto podría corroborar la acusación de crimen. La prueba con el perro se realizó 3 años después de los hechos, por lo que es un poco difícil esperar que un perro tenga un recuerdo preciso de lo que sucedió 3 años atrás. En la casa flotante, el perro es conducido frente a varias personas, algunas de las cuales no tienen nada que ver con el caso. Cuando camina frente a Frank, el perro no muestra ninguna reacción. Pero cuando se queda solo con Olivier Eustache, esta vez Theo, parece inquieto y temeroso. Olivier, quien fue sacado de su celda a las 5 a.m., que esperó en la camioneta de la policía hasta las 10 u 11 a.m., no estaba tan fresco y descansado como Frank Reynard Payan, así que el perro tuvo una reacción con respecto a Olivier. La noción de asesinato no es una noción canina, tenemos que ser claros al respecto. La reacción puede deberse a una interacción negativa con una persona o simplemente a un olor que desprende esa persona. La prueba termina ahí, porque después de 45 minutos el perro no muestra ninguna reacción en particular. De hecho, es imposible concluir al observar al perro si la persona que provocó una reacción es culpable o no. En lugar de ayudar al juez de instrucción, esta prueba solo causa más confusión en la investigación. Esto limitaba con lo absurdo, y si no fuera por el hecho de que las vidas de dos hombres estaban en juego aquí, sería casi cómico. De hecho, la prensa se divirtió mucho con esto y no perdió la oportunidad de hacerle burla a este acto procesal. Un periódico satírico publicó el titular, levanta la pata y jura decir la verdad. Esto solo demostró hasta qué punto carecían de pruebas irrefutables. De lo contrario, no habrían traído al perro. Jamás. Frank Renard y Olivier Eustache siguen bajo investigación por homicidio, pero son puestos en libertad. En este caso se realizaron más de 40 pruebas, pero en lugar de aclararlo, esta acumulación de resultados solo lo ha vuelto más confuso. En este caso, tuvimos la impresión de que una vez que apareció la posibilidad de que fuera un asesinato, se llevaron a cabo varios análisis y exámenes distintos con el objetivo de demostrar esa teoría. Eran análisis de procesamiento.
Nada es negro o blanco. Cada investigador tiene su propia convicción personal, pero el objetivo de una investigación es probar las cosas. Si no hay evidencia, nada puede ser probado de una manera o de otra. En el 2011, en ausencia de pruebas suficientes, el juez de instrucción cierra el caso. Pero al año siguiente el fiscal apela esta decisión. En el 2015, Frank Renard y Olivier Eustache son juzgados por el asesinato de Dominique Aubry y finalmente absueltos. A la fecha, a pesar de más de 10 años de investigación incesante, la muerte de la millonaria que se encontró ahorcada en su casa flotante sigue siendo un misterio. Me afectó mucho la muerte de esta mujer porque era una mujer encantadora y porque sucedió justo en la casa de al lado, por lo que fue aún más difícil. Este caso contiene todos los ingredientes de una buena novela de misterio. Había dinero involucrado, mucho dinero. Y esta pareja adinerada un poco decadente que se iba de fiesta todo el tiempo. Luego esta muerte que suscitó tantas preguntas y que en cierta medida lo sigue haciendo. Esto es lo que refuerza la convicción de que pudo haber sido algo más que un simple acto de suicidio. En cualquier caso, nada le impidió llegar a ese punto, nada evitó que esa mujer muriera esa noche. En 2014, Frank Renard Payan y Olivier Eustache fueron absueltos por los cargos de homicidio. En 2015, se confirmó su absolución en una apelación. Doblado en Olympusat, México.